El tema Ok. sí, es precisamente el modelamiento termodinámico en los materiales multiferroicos o los multifuncionales. Solo que esa parte que voy a exponer hoy es parte de esa charla completa que había dado anteriormente. Entonces, es una charla más completa, pero voy a tomar una parte que es la primera parte de mi contenido ahí en la presentación, que es la termodinámica de materiales multiferroicos lineares, es decir, que no vamos a considerar eh, órdenes superiores, segundo orden, tercer orden, no vamos a considerar eso, vamos a irnos a lo más básico y lo necesario, que es el orden lineal. Ok, esta diapositiva la coloqué hace poquito. ¿Por qué? Porque si uno se pone a mirar esa diapositiva, vamos a remontarnos, así como hay antes de Cristo y después de Cristo, hay antes del silicio y después del silicio. O sea, en 1950 fue la revolución del silicio. De ahí viene ese nombre de Silicon Valley. ¿Sí? Porque a partir del silicio, los materiales fueron otra cosa. El estudio de materiales recobró importancia en el estado sólido y en la física en general. Entonces uno se pone a mirar todas esas innovaciones que se hicieron a partir de esa época. Bueno, además de los dos Nobeles, recordemos que solo en la historia de la física una persona ha ganado dos Nobeles, y fue precisamente quien inventó el transistor. O sea, está metido en todo este cuento. Entonces, uno se pone a mirar esa diapositiva ahí, y uno puede mirar, yo pienso, tres cosas. Tres cosas. Una, desde el punto de vista de la física. O sea, toda la física que hay metida ahí. ¿Sí? Muchos físicos dijeron, oiga, me meto en este cuento, está muy bueno. Otra cosa que uno puede argumentar aquí es la tecnología. O sea, miren todos esos avances tecnológicos a partir de la revolución del silicio en 1950, básicamente, sí, básicamente, aunque hay unos ahí anteriores, pero miren la tecnología. Y es una tecnología que nos repercute el día de hoy. ¿Sí? Los computadores personales, las redes, el internet, los celulares, etcétera. Y todo eso viene de los materiales. O sea, sin los materiales eso no hubiese sido posible. ¿Okay? Y una tercera cosa que podemos observar de aquí es la plata. ¿Sí? Generalmente los físicos no hablamos de plata porque los físicos hacemos eso por amor al arte. ¿Okay? Pero el impacto económico, ¿sí? O el impacto en la economía mundial de eso es increíble. Yo me pongo a pensar a veces si esa revolución del silicio hubiera sido en Colombia. Sí, miren, imagínense ustedes que esto hubiese sido en Colombia. Sería otra historia, ¿no? En nuestro país. Entonces, esto fue a partir del 50. Entonces, dejo esas inquietudes aquí sobre los materiales en esos tres aspectos que acabo de mencionar. Pero la historia no ha parado, o sea, uno se pone a mirar y la historia no ha parado. Miremos dónde estamos hoy. Estamos en los nanomateriales, ¿sí? Ya tenemos que reducir las cosas a tamaños que nos permitan hacer dispositivos tecnológicos más pequeños. Y tener nanomateriales significa tener propiedades al nivel nano, mirar propiedades al nivel nano, mirar el nanomagnetismo, la nanopolarización, etcétera. Entonces, a nivel nano, estamos ahí. ¿Dónde estamos también? En el grafeno. ¿Okay? Coger el lápiz, hacer una peliculita rayando el lápiz y mirar todas esas propiedades increíbles del grafeno en baja dimensionalidad, en superconducción, etcétera. Increíble. Los nanotubos de carbón. Sí, tener tubos de tamaños nanométricos. O sea, imagínense todo eso, todo lo que podríamos hacer con eso. ¿Sí? Traten de pensar en las innovaciones tecnológicas que podríamos tener con tubos nanométricos. Materiales funcionales avanzados e inteligentes, que es más o menos por donde vamos hoy en la charla. Materiales espintrónicos, que yo pueda tener corriente, ¿sí? De corriente de electrones con un spin determinado. ¿Okay? Y pueda construir dispositivos a partir de eso. Aparte de la espintrónica me permite también pensar en computación, pensar a nivel del spin. O sea, eso es increíble.
¿sí? Porque si yo tengo un spin up es 1 y si yo tengo un spin down es 0, y entonces ya puedo llevar al bit, al coabit, a un nuevo grado de almacenamiento de información. ¿Sí? Los biomateriales, ya vemos que las personas pues se les está insertando biomateriales en el cuerpo humano que tengan unas propiedades que no afecten, digamos, la biología del cuerpo, etcétera. ¿Sí? Los materiales multiferroicos que pueden tener mejores dispositivos sensores, mejores memorias, mejores dispositivos emisores de frecuencias, ¿sí? Etcétera. Entonces, si había plata ya en el 50, o sea, todo eso que vimos a partir del 50 representó un impacto económico mundial, eh, nuevos estudios en la física del estado sólido. Ahora, imagínense esto que tenemos ahora. Entonces, yo pienso que los físicos tenemos que ver, a partir de la física, también mirar en el sector económico, que tenemos ahí una gran entrada. ¿Sí? Porque ¿quién más estudia esas cosas? Pues los físicos. Entonces es un llamado, esta charla es un llamado también a que nos interesemos en la física de los materiales. ¿Okay? Y también quiero que esta charla sea en verdad una charla, no quiero que sea la presentación de William Salazar, quiero que el profesor Garzón se sienta con la libertad de interrumpir y dar su opinión, el profesor Sandino y todos los que estamos aquí presentes. ¿Ok? Entonces esa es la motivación para la charla. ¿Qué queremos en esta charla en particular? En esta charla queremos usar algunas herramientas de la termodinámica, ¿sí? Como decía el profe, pues en la parte de los estados, en la descripción de estados y movimiento de los estados, para describir todos los fenómenos relacionados con una pequeña parte de los materiales. Y es la parte de los materiales multiferroicos. Pero, bueno, algunos no sabrán qué son materiales multiferroicos. Y no es difícil verlo si vemos esa pirámide que está ahí, el triángulo que está ahí. Eso resume los materiales multiferroicos. Entonces, podemos tener materiales que se llaman materiales ferroeléctricos, por ejemplo, donde a partir de un estímulo, que sería el campo eléctrico, ¿sí? Obtenemos que el material se polariza, que hay una polarización eléctrica. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener también que hay materiales que se llaman magnéticos, donde, por ejemplo, yo aplico un campo magnético y el material se magnetiza, o sea, se vuelve un imán. Entonces, ustedes ya conocen los imanes, pero hay imanes de diferentes intensidades, ¿no? Y podemos clasificarlos, podemos decir, bueno, este es un imán que tiene mucha intensidad. Entonces, podemos meterlo como ferromagnético, este tiene poquita, ferrimagnético, o sea, grandes rasgos, estoy hablando de una forma muy general, ¿sí? Hay ferrimagnéticos, hay materiales de magnetización débil que tienen unas estructuras magnéticas bastante interesantes. Y también de ese lado pues tenemos unos efectos elásticos. Entonces yo someto el material a un estrés y hay una deformación. ¿Okay? Eso se llaman los tres órdenes ferroicos, los que acabamos de ver. El orden eléctrico, el magnético y el orden elástico. ¿Okay? Pero podemos tener órdenes cruzados. Órdenes cruzados. Sí, podemos tener el orden piezoeléctrico, que sería esta parte, digamos, este lado aquí del triángulo, que comprende estas aristas, ahí está. Entonces podemos decir, miren, puede haber un material que yo le aplique un campo eléctrico y el material cambie su volumen. ¿Sí? Entonces yo le aplico un potencial y cambia el volumen. Es una idea maravillosa. Puede haber un material que yo le aplique un campo magnético y cambie el volumen. O pueden haber materiales que yo aplique un campo eléctrico y el material se magnetice. Entonces, pónganse a pensar qué tecnologías nos puede traer ese tipo de acoples. ¿Sí? Piénsenlo un poquito. A ver. Entonces, es un reto, digamos, dentro del estado sólido, construir materiales que presenten muchos de estos acoples. ¿Ok? Es un reto. Y ese es el enfoque de la presentación de hoy, en cómo escribir o cómo hacer un modelo matemático que me enfoque todos los acoples posibles que yo pueda tener aquí. Y eso, si ustedes buscan en la literatura, poco lo van a encontrar. O encuentran tal vez el de la polarización, de la magnetización, los efectos elásticos, tal vez el piezoeléctrico, pero uno que encierra a todos, no lo van a encontrar tan fácilmente.
Y aquí, en esta presentación, lo vamos a ver. Entonces, vamos a matar dos pájaros de un tiro, como dice el refrán. Vamos a aprender todos los acoples posibles, como decía el profe Garzón, y vamos a ver el modelo matemático. Bueno, esos acoples que estábamos viendo ahorita en el triángulo, uno puede tenerlos de dos maneras en los materiales. Usted puede construir un material que tenga una fase simple o una fase única, y eso lo puedo minimizar aquí, perdón. Bueno, sí, lo puede construir, lo puede fabricar a través de unos precursores, por unos métodos químicos, por un método de estado sólido, por un método conocido de fabricación de materiales, de cerámicos, etcétera, donde usted puede tener un material de una fase única, es decir, un material que sea completamente homogéneo. ¿Sí? Usted se para en un punto, tenga unas propiedades, digamos, sea magnetoeléctrico, es decir, tenga cruzado los órdenes magnéticos y eléctricos, y se pare en otro punto del material y tenga esos mismos órdenes. ¿Sí? Eso es una forma. Otra forma es a través de estructuras compuestas, o materiales de fase compuesta, o bifásicos, como queramos llamarlo. Por ejemplo, siguiendo en el caso del acople magnetoeléctrico, ¿sí? Podemos tener esas configuraciones que están allá. El profe Garzón es experto en estas configuraciones, es maestro aquí en estas configuraciones. Entonces podemos tener ese tipo de configuraciones donde de manera global tenemos las dos fases, pero si usted separa en ciertas localidades del material, pues no va a tener esas dos fases, va a tener una fase. Entonces, esa combinación, la forma de combinar esas dos fases nos puede generar un material de múltiples fases, o que tenga los acoples cruzados. ¿Okay? Bueno, continuando. Entonces, como yo mencionaba anteriormente, si uno, por ejemplo, mira el acople magnetoeléctrico, uno no va a encontrar una teoría que le describa de una manera universal el acople magnetoeléctrico, o todos los acoples juntos, o todas las interacciones entre estados juntos, etc. Y eso con una descripción termodinámica sí lo puedo hacer. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes se fijan y tenemos la magnetización, pero no estamos hablando del momento magnético. Es decir, estamos hablando de las variables macro, a nivel macroscópico, lo que podemos medir. Entonces, la termodinámica clásica también nos permite trabajar con ese tipo de variables, esas variables macroscópicas. O sea, no estamos hablando aquí de variables a tipo micro, como por ejemplo el momento magnético. Entonces, esas son las ventajas de hacer un tratamiento de tipo termodinámico en los multiferroicos. Entonces, vamos con manos a la obra. ¿Sí? Vamos manos a la obra. Entonces, supongamos que tenemos ahí unos pequeños cambios dentro del material. Tenemos un pequeño cambio de entropía, tenemos un pequeño cambio ahí en la deformación del material, tenemos un pequeño cambio en la polarización, tenemos un pequeño cambio en la magnetización del material. ¿Sí? Tenemos un material que tenga todos esos cambios. Y pues, a partir de eso podemos establecer la energía interna del material. ¿Sí? Que sería ese dU que está ahí. Donde tenemos que, pues, es la temperatura, ese sigma que está ahí es un tensor de segundo rango, es decir, una matriz de 3×3 que nos muestra hay esfuerzos aplicados sobre el material. Tenemos el campo eléctrico aplicado y el campo magnético aplicado, ¿cierto? Y están haciendo unos pequeños cambios aquí en la entropía de la temperatura, aquí en la formación del material, este estrés que está acá, aquí en la polarización este campo eléctrico, y aquí en la magnetización este campo magnético. Entonces tenemos ahí la energía interna del material. Ok. Y por otro lado también podemos tener la energía de Gibbs, ¿sí? La energía libre de Gibbs, que también nos está mostrando ahí, nos está relacionando el estímulo con el cambio que está sucediendo. ¿Ok? Y podemos relacionar ambas a través de la transformación de Legendre. ¿Qué nos dice la transformación de Legendre? Nos dice, si usted tiene la derivada de una función, ¿sí? Eso es igual a la derivada inversa de otra función. Entonces aquí tenemos dos funciones, la de la energía interna y la energía libre de X. Entonces, aplicando ese concepto, aquí no ha sido muy riguroso el detalle matemático, tenemos que la energía libre de X está por esta expresión que está aquí en el cuadrito. ¿Okay?
no tenemos esos parámetros importantes para nosotros, esas variables dependientes y variables independientes importantes en nuestro fenómeno. Ok, si diferenciamos esa energía libre de Gibbs, ¿sí? Tenemos ahí unas derivadas de unos productos. ¿Sí? Entonces, eso se nos van a duplicar los términos al hacer esa diferenciación y podemos combinar, mira, aquí tenemos du y ese du ya lo habíamos definido antes, la energía libre. Entonces podemos combinar esta diferencial de la energía libre de Gibbs con la energía interna. Entonces, combinando eso, reemplazamos ahí, miren, y se nos van un montón de términos. Y nos quedan unos términos bastante importantes. Okay, esa que tenemos ahí, entonces va a ser nuestra variación en la energía libre de Gibbs, que es lo que está ocurriendo en el material. Ok. Podemos diferenciar esa que tenemos aquí, podemos escribirla en estos términos también. ¿Sí? En estos términos de derivadas o de diferenciales. Y comparando esa y la anterior, esa 4 que está aquí con la 3, que la tenemos aquí nuevamente escrita abajo, miren. Entonces ya podemos asociar cada derivada de estas a cada variable de esas que están aquí que representan un fenómeno o un estímulo o una situación que está sucediendo, perdón, dentro del material. Ahí está. Entonces tenemos 4 expresiones diferenciales que nos están indicando qué es la entropía. Es una variación ahí de la energía con respecto a la temperatura, tomando constante de las otras variables, ¿sí? Que es el estrés con respecto a, pues, a la función libre de Gibbs, es el cambio aquí de la energía libre de Gibbs con respecto aquí al estrés, que es la polarización eléctrica. En términos de energía libre de Gibbs, pues es el cambio de esa energía con respecto al campo eléctrico. Y lo mismo para la magnetización, que es la magnetización en términos de la energía libre de Gibbs, pues es la variación de esa energía con respecto aquí al campo magnético. ¿Okay? Entonces, como tenemos que esa energía libre de Gibbs pues está en función de la temperatura, de ese sigma, que es el estrés, el esfuerzo que se aplica en el campo eléctrico en función del campo magnético, y tenemos que esas otras variables, esas variables independientes también están en términos de la temperatura, del sigma de E y de H. Entonces, podemos hacer estas diferenciaciones con respecto a las variables independientes. Y nos van a quedar una serie de ecuaciones diferenciales que nos van a reunir todos los acoples posibles. Es decir, si yo quiero tener una variación en la entropía, entonces, ¿qué variaciones debo tener? ¿Sí? ¿O qué ratios debo tener? Entonces, miren, si quiero tener una variación en la entropía, pues tiene que haber una variación, puede haber una variación en la entropía con respecto a la temperatura, ¿sí? Es decir, varío la temperatura y varío la entropía. Aquí varío el sigma S, que es el estrés, el esfuerzo que se aplica, y varía la entropía. Puedo tener una variación aquí del campo eléctrico y va a cambiar la entropía. Puedo tener aquí una variación del campo magnético y va a cambiar la entropía. Y cada uno de esos tiene un nombre, cada una de esas derivadas. ¿Okay? Que nos van a dar básicamente unos coeficientes. Entonces, miren, aquí tenemos el coeficiente de la capacidad calórica. ¿Sí? Es decir, ¿qué tanto cambia la entropía cuando cambia la temperatura? Tenemos aquí el efecto piezocalórico. ¿Sí? Efecto piezocalórico. Si cambio ahí el material, aplico un esfuerzo sobre el material, ¿qué tanto cambia la entropía? El efecto electrocalórico. ¿Sí? Si aplico un campo eléctrico, ¿cómo cambia la entropía? El efecto magnetocalórico. Si aplico un campo magnético, ¿cómo está ahí cambiando la entropía? ¿Okay? Hago la diferenciación también para X. Y voy a tener cuatro efectos más. ¿Sí? Ese relacionado con la coeficiente, con la expansión térmica. Si aplico una temperatura, miren quién está cambiando aquí. El volumen del material, hay una deformación, algo está pasando ahí. Si aplico aquí, bueno, este ya es conocido, es un efecto netamente elástico. Si aplico ahí una tensión sobre el material, pues miren, va a haber una deformación, un cambio en el volumen.
Si aplico un campo eléctrico, puede haber también una deformación, ¿sí? Es un efecto piezoeléctrico. Si aplico aquí un campo magnético, puede haber una deformación, y eso es un efecto de magnetostricción. ¿Okay? Entonces estamos viendo todos los fenómenos, los acoples posibles. Las variaciones en la polarización. ¿Qué puede cambiar la polarización? ¿Sí? Si aplico una temperatura o un cambio de temperatura, puedo cambiar aquí la polarización. Eso se llama un efecto piroeléctrico. ¿Sí? Si aplico un esfuerzo, puedo cambiar la polarización. Un efecto piezoeléctrico directo. Si aplico aquí un campo eléctrico, puedo cambiar la polarización. Susceptibilidad dieléctrica. Si aplico aquí un campo magnético, cambio la polarización. Efecto magnetoeléctrico. ¿Sí? Que ese es precisamente el que yo me he enfocado durante mi posgrado. ¿Y cómo podemos tener, perdón, un efecto en la magnetización? Mira. ¿Sí? Si cambio la temperatura, puedo cambiar la magnetización. Un efecto piromagnético. Si aplico aquí una tensión sobre el material, puedo cambiar la magnetización. Efecto piezomagnético. Si aplico un campo eléctrico, puedo cambiar la magnetización. Efecto magnetoeléctrico. Mira, tenemos dos efectos aquí, o dos términos que nos asocian el efecto magnetoeléctrico. ¿Sí? Hay unos que están ahí relacionados, aunque son equivalentes. Y si aplico un campo magnético, pues puedo cambiar la magnetización, susceptibilidad magnética, es decir, un material magnético como los conocemos ya. Ok. Voy a integrar cada una de esas expresiones que vimos anteriormente y voy a considerar dos cosas. Primero, que son isotérmicos, es decir, que yo no voy a hacer cambios en la temperatura, y tenemos procesos adiabáticos. ¿Okay? Entonces, miren, si yo aplico una integral sobre la primera, expresión que me relacionaba a estas variaciones, entonces miren, aquí voy a tener unas relaciones de tipo lineal, o sea, lo que hace que todo sea mucho más bonito y sencillo. Entonces estoy diciendo que esa deformación es igual aquí a este S con sigma. Miren, esto lineal sería aquí el factor de proporción. Todo eso es directamente proporcional con cada término, aquí con el campo eléctrico y el campo magnético. Y vamos a mirar quiénes son esos factores de proporción. Sí, lo mismo hago con la segunda, hago una integral, considerando las condiciones adiabáticas e isotérmicas, y lo mismo hago con la tercera. Recordemos que como es isotérmica, pues un término eso sería. Y estas tres que tenemos aquí son las ecuaciones lineares constitutivas de los estados de los sistemas multiferroicos. Es decir, ahí está resumido todos los posibles acoples que podamos tener, los coeficientes con los que podamos medirlos. Por ejemplo, miren, tenemos aquí ese que es la deformación que sufre el material. Entonces yo puedo medir la deformación, por ejemplo. La deformación la obtengo si yo aplico, por ejemplo, aquí un estrés sobre el material, una tensión. Yo puedo medir ese factor aquí de proporcionalidad, ¿sí? Que sería el compliance elástico, que es un tensor de cuarto rango. Entonces, si yo encuentro la forma digamos, de obtener esa medida, yo puedo encontrar la relación entre ambos. ¿Sí? Por ejemplo, si me vengo aquí a uno que yo maneje, miren. Si yo voy a mirar el efecto magnetoeléctrico y yo sé que por ejemplo, ese me relaciona a la polarización con el campo eléctrico, aquí está, perdón, aquí con el campo magnético, polarización con campo magnético, ¿sí? Entonces, en un sistema, en un dispositivo de medida, ¿qué tendría yo que encontrar? Pues la relación de proporcionalidad entre ellos, que sería ese alfa m. ¿Okay? Ese alfa m que está acá. ¿Quién es ese alfa m que está aquí? Miren, es el coeficiente de acople magnetoeléctrico. Entonces, si yo tengo un dispositivo que me permita medir el coeficiente de acople magnetoeléctrico, yo puedo mirar qué tanta es la intensidad del efecto en un material. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo mediciones magnéticas, miren, yo tengo aquí magnetización y yo, quiero medir aquí precisamente esta relación entre la magnetización y el campo magnético. ¿Sí? Entonces,
yo aplico un campo magnético, tengo una magnetización. Entonces, ¿qué tengo yo que conocer? La susceptibilidad magnética, que es un tensor de segundo rango, es decir, una matriz 3x3 que depende de ciertas condiciones. Usted puede llevarla a través de un tratamiento matemático, que sea un coeficiente, etc. ¿Ok? Entonces, es bastante importante esta diapositiva. Por ejemplo, yo me voy a enfocar aquí, miren, yo, digamos, me enfoqué, bueno, aquí tenemos, si queremos ver todo en términos de tensores, porque pues arriba hice una aproximación que no mencioné mucho, o bien, digamos, algunos términos tensoriales, para hacer el cálculo más sencillo, pero aquí yo puedo tener todo en términos de los tensores. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el acople magnetoeléctrico, que es ese tensor aquí de segundo rango. Entonces, yo había visto anteriormente que pues, era la variación de la magnetización en función del campo eléctrico, es decir, aplico un campo eléctrico y se magnetiza bajo esas condiciones constantes, y yo puedo, digamos, observar que, como mencioné anteriormente, pues pueden ser equivalentes. ¿Okay? Entonces, aquí también tenemos que ese coeficiente magnetoeléctrico es la variación de la polarización con respecto al campo magnético, a esas condiciones. Entonces, yo puedo trabajar sobre él, es un tensor de segundo rango. Sí, puedo verlo como un tensor de segundo rango que depende, pues, estos valores que están aquí, generalmente uno de ellos no es cero, y ese tensor depende, pues, de algunas condiciones, de la simetría de la muestra, del cristal, de la geometría de la muestra, porque puede ser un bulk o puede ser, digamos, una película delgada, entonces ahí pueden cambiar las condiciones tensoriales. También depende de los campos, de la geometría de los campos aplicados, etcétera. ¿Sí? Aquí he ubicado un artículo, si alguien se interesaba en verlo, de todas las posibles formas tensoriales que pueda tener ese tensor magnetoeléctrico. Entonces, si usted, digamos, está interesado en un fenómeno, usted ya puede enfocarse en esos acoples, o sea, en esa derivada que está ahí parcial, y puede trabajarla, uno, para llevarla a, digamos, a un tipo de representación que a usted le favorezca, ya sea tensorial o ya sea en términos, sea un coeficiente. Y segundo, para usted poder pensar en los dispositivos de medidas para encontrar precisamente ese factor que le está asociando pues el fenómeno. Entonces yo, por ejemplo, aquí, miren, yo digo, para un material dieléctrico considero que esa permitividad eléctrica sea mucho mayor que 1, pues sí, y yo sé que la polarización la puedo colocar en términos aquí de la susceptibilidad y la permitividad en el vacío. Para materiales, sí, recordemos un poquito de las ecuaciones de Maxwell para materiales. Y entonces puedo escribir la polarización en términos del campo eléctrico por esta manera. Y tengo aquí para el campo magnético, si estamos mirando en materiales, que sería este μ por h, donde este μ es la permeabilidad magnética, y puedo escribir esto de esta forma. Entonces yo puedo aquí sustituir sobre estas expresiones o estas derivadas parciales, ¿sí? Y yo puedo encontrar, miren, una expresión más cómoda para hallar el coeficiente magnetoeléctrico en función de la permitividad eléctrica, relativa, y la permeabilidad relativa magnética del material. Sí, uno puede establecer otras condiciones y al final, miren, llegar simplemente a que alfa es un coeficiente. Pasé de un tensor a un coeficiente. Es decir, que si yo puedo medir esta permeabilidad y esta permitividad, puedo hallar el coeficiente magnetoeléctrico. ¿Ok? Entonces, usted puede hacer el tratamiento que usted considere. Y a partir de algunas magnitudes de esos coeficientes, también puede decir, bueno, si este coeficiente tiene cierto valor, pues sucede a cierto fenómeno. Y si pasa a otro valor, a cierto fenómeno. Por ejemplo, aquí, miren, uno puede encontrar, haciendo aquí un modelamiento matemático, un desarrollo matemático, mirando condiciones, etcétera, que si, digamos, este coeficiente es mayor que 0, el material es de fase única. ¿Sí? Y si es menor que 0, de fase compuesta. Ya vimos al principio qué significaba eso, básicamente. Miren, por ejemplo, aquí yo considero, bueno, si yo digo que E es igual al voltaje sobre el grosor del dieléctrico, yo puedo reemplazar aquí mi coeficiente magnetoeléctrico, ¿sí? Y puedo decir que el coeficiente lo puedo asociar a un coeficiente en términos del voltaje, que se llama el coeficiente de voltaje magnetoeléctrico.
Y con esto ya me permite a mí pensar en un experimento con el que yo pueda encontrar el coeficiente magnetoeléctrico. Ah, mire, si yo tengo un dieléctrico y encuentro la diferencia de potencial del dieléctrico y si el grosor del dieléctrico, yo puedo encontrar ese coeficiente y puedo razonar con el coeficiente magnetoeléctrico. Entonces, el conocer el modelo matemático y el conocer todos los posibles acoples me permite a mí pensar en experimentos que me permitan hallar esos coeficientes o esos tensores. ¿Okay? Entonces, básicamente en la charla quería mostrar eso. No sé si el profe Garzón quiera aportar algo, el profe Sabino quieran aportar algo a la charla. Muchísimas gracias por su atención.